Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. En este video verás phrasal verbs in context, delving deeper into the situation. Esto es verbos frasales en contexto, profundizando en la situación. Bien, recordemos que anterior a este video habíamos conocido dos nuevos phrasal verbs. Uno de ellos era call up y el otro bottle up. Ya que aprovecho para hacer una pequeña pausa y recordarte que si no has visto el video de cada phrasal verb que aquí menciono, te invito a que lo veas previamente para que puedas conocer las características individuales de cada phrasal verb y asimismo comprender mejor lo que se habla en este video, dado que aquí únicamente se hará énfasis en el contexto, por lo que es indispensable que los conozcas previamente. Bien, continuemos. En cuanto a call up, vemos que refiere dos contextos. El primero de ellos es cancelar o suspender la realización de un evento que se planeó con antelación. Y el segundo contexto es dar la orden para que se deje de atacar a alguien. Bueno, pues igualmente tenemos el mismo número de observaciones. Para el primer contexto vemos que generalmente se cancela o suspende por motivos excepcionales, es decir, por algo inesperado, algo que no se esperaba que sucediera. Y la observación para el segundo contexto vemos que en la mayoría de las veces se refiere al ataque de un perro hacia una persona. Recuerda que en el video de este phrasal verb te hablé de esta contextualización, así que recuerda que no es muy común. Bueno, pues veamos un ejemplo para entenderlo mucho mejor. The cruise company informed us that our trip was called off due to the weather not being predicted to become suitable for sailing. Esto significa, la compañía de cruceros nos informó que nuestro viaje fue cancelado debido a que no se preveía que el clima fuera el adecuado para navegar. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, claramente podemos ver que hace referencia a ese primer contexto, que es cancelar o suspender la realización de un evento. En este ejemplo, el evento es el viaje de crucero, el cual fue suspendido o cancelado debido a que el clima no iba a ser el ideal para poder navegar. Entonces podemos identificar claramente que hace referencia a ese contexto. Bueno, pues veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. Your dog always barks when he sees me and I'm afraid that one day he will attack me and you will not able to call him off. Eso significa, tu perro siempre ladra cuando me ve y tengo miedo de que un día me ataque y tú no puedas darle la orden para que se detenga. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, claramente estamos haciendo referencia a ese segundo contexto, que es dar la orden para que se deje de atacar, y que adicionalmente te decía que suele hacer referencia a un perro. Pues bueno, lo estamos viendo en este ejemplo. Estamos hablando de que el perro de él siempre ladra cuando me ve y que yo tengo miedo de que algún día me ataque y que su dueño o él, porque le pertenece, no pueda decirle que se detenga o no pueda lograr dándole la orden para que se detenga y pues obviamente me ataque. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, claramente hay indicaciones muy claras de que hace referencia a ese contexto, así que espero lo hayas comprendido con facilidad. Bien, pues ahora vamos con bottle up. En cuanto a este phrasal verb, vemos que también refiere dos contextos. El primero de ellos es contener o reprimir las emociones o los sentimientos. Y el segundo contexto es encerrar o atrapar algo o a alguien en un espacio determinado. Bueno, pues aquí también tenemos el mismo número de observaciones. Para el primer contexto vemos que suele referirse a aquellas emociones o sentimientos que pueden considerarse negativos, es decir, que al contenerlos o reprimirlos nos pueden hacer daño o suelen tener esa connotación negativa. Y la observación para ese segundo contexto vemos que como resultado puede generar molestias, retrasos o impedir avances. Es decir, con el hecho de encerrarlo o atraparlo en un espacio determinado puede crearle ese tipo de molestias. Bueno, pues veamos un ejemplo para entenderlo mejor. I think it must have been difficult for her to bottle up her feelings for so long and not have anyone notice. Eso significa, pienso que debió haber sido difícil para ella contener o reprimir sus emociones por tanto tiempo y que nadie lo haya notado. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, estamos haciendo referencia a ese primer contexto, es decir, contener o reprimir las emociones. En este caso, yo estoy diciendo que debió haber sido difícil para ella contener o reprimir sus emociones durante tanto tiempo. Entonces podemos identificar con claridad a qué contexto está haciendo referencia este ejemplo.
Bien, pues veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. They were bottled up in their boat near of the bank of the river because there were a lot of boats stopped there. Esto significa, ellos estaban encerrados, atrapados o embotellados en su bote cerca de la orilla del río porque habían muchos botes allí detenidos. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, estamos haciendo referencia a ese segundo contexto, que es encerrar o atrapar algo o a alguien en un espacio determinado. En este caso estamos hablando de que ellos estaban en su bote y se quedaron allí encerrados o atrapados, muy seguramente esperando llegar también a la orilla. Adicionalmente, quiero decirte que cuando usamos bottle up para decir encerrar o atrapar, lo decimos más en un sentido circunstancial, es decir, no tiene una connotación negativa tan fuerte. Sí puede generar molestias, retrasos o impedir avances, pero no es algo sumamente negativo, así que espero lo tengas en cuenta. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, espero hayas entendido este video, que es netamente de profundización en términos de contexto, que es muy importante. Así que también aprovecho para dejarte mis tips, que considero también muy importantes y sé que de seguro te ayudarán, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización que te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. Adicionalmente te dejo mis redes sociales en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.